Hoy es el segundo día de nuestra serie Hasta lo último de la tierra, ¿no? Es una serie que estamos fundamentando, que está basada en el libro de los Hechos, ¿no? en la Biblia. La semana pasada vimos, voy a hacer un breve repaso y ya veréis que hoy me esforzaré mucho para hacer la predicación más cortita, porque como tenemos la reunión de asamblea después, para que no sea demasiado largo, ¿no? y pesado para todos. Pero la semana pasada hicimos como que una introducción, ¿no? en el libro de los Hechos, como que mirando cuál es el propósito del libro, cuál es el mensaje principal, ¿no? Y nos hemos enfocado antes que todo, ¿no? en por qué se llama Hechos, ¿no? ¿Por qué se llama el libro de los Hechos? Hemos visto que hasta el siglo III se llamaba solo Hechos, así a secas. Luego dijeron, no, estos serán los Hechos de los apóstoles, ¿no? Porque ahí empiezan a su ministerio como discípulos de Cristo, pero sin Cristo estando encarnado, ¿no? Luego otros vieron, no, es el Hechos de la palabra, porque siempre decía que la palabra, ¿no? ministraba los corazones. Cuando ellos compartían la palabra, quebrantaban los corazones, la gente se entregaba a Cristo. Otros dicen que son los hechos del Espíritu Santo de Dios, porque es cuando fue prometido, fue derramado y empezó a verse una nueva manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, ya los que no habéis estado o no habéis visto, podéis ver lo de la semana pasada. No voy a profundizar mucho, porque hoy nos toca otro tema. Pero básicamente vimos esto, ¿no? Y que mi sugerencia y lo que yo creo que sea más acertado es enfocarnos en el libro de Hechos, entendiendo que son los hechos de Cristo el Rey. Porque Cristo obró antes de la fundación del mundo. Él obró en la creación, Él obró después de la creación en todo el Antiguo Testamento, Él obró haciéndose carne, obró en su vida viviendo encarnado, Él obró en su vida muerte y resurrección, y luego Él sigue obrando porque Él prometió enviar a su Espíritu y que su Espíritu apuntaría todo a Él, nos haría recordar las cosas que Él enseñó. Y Él sigue obrando en nuestras vidas, dándonos gracia para vivir la vida en la fe, ¿no? Y es una de las cosas que vamos a profundizar en esta mañana. Entonces, Cristo obró y sigue obrando. Los hechos, el libro de los Hechos, son los hechos de Cristo Jesús, de Cristo el Rey, que obra ahora no encarnado, sino que usando su cuerpo en la tierra, que es su iglesia. Usando a ti y a mí como su cuerpo, sus manos, sus brazos, ¿no? Hay una frase que la he escuchado mucho, ¿no? en la iglesia, que es, tú eres el abrazo de Cristo, o tú eres el Cristo más cercano a tu hermano, ¿no? Tú eres el abrazo de Cristo a la persona que necesita consuelo. Tú eres la mirada de Cristo a tu hermano. Esto el Señor quiere usarnos y quiere levantarnos para que así seamos nosotros. Seamos aquí sus pies, seamos sus manos, su abrazo, su mirada, su corazón, ¿no? Su compasión. Las personas podrán sentir la compasión de Cristo por ellas a medida que ven tu compasión en su angustia y en su sufrimiento. Entonces, nosotros somos la continuidad de los hechos de Cristo el Rey. Él obró y sigue obrando, ahora no encarnado, sino que a través de cada uno de nosotros, a través de su Espíritu, lo que nosotros declaramos en nuestra declaración de misión de iglesia, ¿no? Porque existimos como iglesia, existimos, ¿no? Para propagar, bueno, ya sabéis, pero la parte que habla de esto es cuando dice, para alegría de todos los pueblos, el gozo de todos los pueblos, y dice, por medio de Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, fijaros que Cristo sigue obrando, y entonces el libro de los Hechos de Cristo Jesús no se acabó con el último versículo del libro de los Hechos, sino que sigue. Dios sigue escribiendo su historia en tu vida, en la vida de
cantidad de gente en toda la humanidad y usando tu vida y la mía para escribir su historia en la vida de otras personas. Entonces, el libro de Hechos es el único que no dejó no se acabó, ¿no? Sigue escribiendo, el Señor sigue escribiendo su historia. Claro que nosotros lo tenemos allí como cerrado en el sentido de que es la revelación que el Señor nos dejó como ejemplo, ¿vale? Entonces yo no puedo coger mi vida hoy, mis testimonios, como si fuese algo comparable de fundamento como la palabra de Dios. No se puede hacer, ¿vale? El fundamento ya lo tenemos, la palabra escrita. Ahora sí, podemos ser de bendición para otras personas, pero nuestra vida y nuestro testimonio no es el fundamento comparable a la Biblia. La Biblia es nuestro fundamento principal. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer una oración, ¿no? Antes de leer el texto bíblico de hoy, para presentar nuestro corazón al Señor. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque vemos que eres un Dios que trabaja, eres un Dios que sigues trabajando, sigues obrando, incluso cuando nuestro corazón tiene la sensación, Señor, en medio de la adversidad, de las luchas, de las tristezas, de las angustias de este mundo, incluso cuando tenemos la necesidad, la sensibilidad o la apariencia o nos da la sensación de que dejaste de obrar porque como si no estuvieses haciendo nada. Aún sigues obrando, Dios. Aún sigues obrando y aún sigues trabajando porque nunca dejas de hacerlo. Incluso en el séptimo día, cuando dice tu palabra que descansaste, no es porque estabas cansado, Señor, sino porque querías darnos el ejemplo y mostrarnos un principio que nosotros como hombres necesitamos, Señor. Necesitamos descansar. Y el día de nuestro descanso es el día cuando por fin nuestra alma se encontrará con la tuya, Señor, cuando por fin estemos contigo cara a cara. Y por esto en esta mañana clamamos, Señor, danos un poco más de esos vislumbres de tu gloria. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra, tu gloria, tu belleza. Enamóranos una vez más en esta mañana, Señor. Muéstranos cómo podemos vivir como hijos, Señor, de manera que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, haz esta obra en nuestro corazón, Señor. Quebrántanos, muévenos, Señor. Llévanos al arrepentimiento. Llévanos, Señor, a la salvación. Llévanos, Señor, a la restauración. Llévanos al temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Pone en nuestros oídos este hambre, este anhelo de poder escucharte, escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque esto es lo que viviremos toda la eternidad cuando tú vuelvas. Pero podemos, Señor, ya tener estos vislumbres y experimentar cómo será esto, Señor, en la eternidad. Necesitamos que lo hagas, Señor, porque es tu voz, es tu santidad, es tu gloria la que cambia nuestras vidas, la que transforma nuestro corazón, la que quita de nosotros el amor al pecado y nos hace amarte a ti sobre todas las cosas. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Hechos. Hoy vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 al 11. ¿Vale? Yo sé que ya la semana pasada leímos del 1 al 3, pero también tiene que ver con lo que vamos a ver en esta mañana y es bueno que podamos volver a leerlo, ¿sí? Dice, Hechos 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, el 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos también, les dijeron, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Amén. Entonces, vamos a volver a leer los primeros versículos y recordar algunas cosas, ¿no? que hablamos la semana pasada. Él empieza diciendo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Vimos que él está hablando de este primer tratado que se entiende que es el libro de Lucas, el Evangelio que escribió Lucas contando sobre la vida de Cristo, porque él lo escribió a Teófilo también. Y luego dice que fue cuando Jesús comenzó a hacer y a enseñar, claro, estando encarnado, y a enseñar qué era el reino de Dios. ¿Cuál era la predicación de Cristo? Él decía, arrepentíos, ¿por qué? Porque se os ha acercado el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Cristo empezó a enseñar. Y el versículo 2, ¿qué dice? Hechos 1:2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Entonces él está explicando, oye, Cristo estuvo aquí, en el primer tratado que yo te he enviado, has visto todo lo que Cristo hizo, enseñó y habló, pero él estaba aquí. Ahora, él fue recibido arriba. Él ascendió a los cielos, después de haber dado mandamientos. Y curioso, ¿no? Que él diga haber dado mandamientos, porque hay cristianos, bueno, hay personas que se llaman cristianos y dicen que los mandamientos ya no sirven, que ya no funcionan, que ya mandamientos es cosas de ley. La ley está en el pasado, nosotros estamos en Cristo, estamos en gracia, ¿no? Pero ¿por qué lo dicen? Porque interpretan mal la palabra y quieren hacer lo que les da la gana sin que haya un mandamiento que les muestre que se están equivocando. Entonces, ¿qué es más fácil, no? Que vivas una vida que deshonra a Dios, pero que nadie te diga nada, incluso la gente te anime, o que haya alguien a tu lado diciendo, esto no está bien, esto no está bien, esto va a salir mal porque esto no es el diseño de Dios. ¿Qué es lo que molesta? El segundo, ¿verdad? Entonces la gente no quiere. Y hoy cada día más vemos que la gente usa incluso la misma Biblia para justificar sus pecados. Y la cambian su sentido, usan distorsionadamente otros versículos para oscurecer la mente y el corazón de aquel que quiere el pecado, pero no quiere que nadie le diga que es pecado. Ahora, Cristo enseñó mandamientos. Incluso Él nos puso la cosa más difícil, ¿verdad? Porque en los 10 mandamientos decía, no matarás. Entonces los judíos estaban tranquilos diciendo, bueno, yo no he matado a nadie. Y luego Cristo dijo, no has matado a nadie. Pero si tan solo has odiado a tu hermano en tu corazón, ya eres un asesino. ¿Qué mandamiento más duro Cristo nos ha dado? Es más difícil. Incluso es imposible que lo vivamos de manera perfecta, ¿no? Por eso Cristo vino. Por eso Él vino. Ahora, es
es tremendo, ¿no? Que Él deje marcado para nosotros aquí que Cristo vino a establecer y a darnos mandamientos. Y hay cantidad de mandamientos que Cristo habló y que en el Nuevo Testamento también están, ¿no? Amaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Estos son mandamientos. Sed llenos del Espíritu de Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo. No dejéis de congregaros como algunos lo hacen. ¿Veis que es cantidad de mandamientos? Siempre que hay una palabra directa diciendo que debemos hacer algo o debemos no hacer algo, son mandamientos. Y dice que Cristo dejó estos mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Y vemos que muchos de estos mandamientos que yo os he hablado, los mismos apóstoles fueron escribiendo en sus cartas. Ahora, el versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, el versículo 4 dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, ¿te has fijado cómo Lucas se enfocó en empezar el escrito hablando de la resurrección de Cristo y dejando claro que habían pruebas que no podía haber ninguna duda de que Él había resucitado? Indubitables. Es tremendo, ¿no? Él dice, oye, Él resucitó, Teófilo. No hay cómo tener duda de esto. Él resucitó. Lo vieron más de 40 personas y Él habló a todos, Él estuvo con todos, ministró a todos y allí estaba y luego le vieron ascendiendo al cielo. Empieza el libro hablando a Teófilo diciendo, esto ya está, no hay duda sobre esto. Porque no es una cosa que, bueno, no nos han contado, no, lo hemos visto. Nuestros ojos lo vieron. Es tremendo esto, ¿no? Es lo que significa ser testigos, ¿no? Y el enfoque de la predicación de hoy es, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Ahora, ¿qué significa ser un testigo? Testigo es una persona que cuenta algo que pasó con otro, ¿no? Testigo, por ejemplo, si tú cuentas, yo vi en la tele que pasó no sé qué allá en Ucrania, ¿no? ¿Fuiste un testigo? Bueno, no en realidad, ¿verdad? Porque un testigo de verdad es uno que estuvo metido allí. Dijo, yo estaba allí, yo vi cómo, ¿no? Se caía una bomba, yo vi cómo ¿no? La gente está... Este es un testigo porque está contando cosas que vieron sus ojos, él estuvo allí. Claro que luego nosotros podemos ver lo que pasó porque están grabados y esto, pero cada día que pasa y aumenta la tecnología, ya se nos queda difícil creer 100% de lo que vemos en una pantalla. No deberíamos de hacerlo, ¿no? Esto lo dije la semana pasada también. La cantidad de cosas y de recursos que hay ya en tecnología es impresionante. Entonces, debemos dudar no solo de nuestros pensamientos, ¿no? Como vemos en tomando decisiones según la voluntad de Dios, sino que dudar de las cosas que vemos por ahí y quedarnos con lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, lo primero que él dijo fue, oye, las pruebas que hay, no hay duda, porque nuestros ojos lo vieron. Yo estuve allí. Esa es la diferencia de un testigo de verdad. Y tú puedes ser un testigo de Cristo, pero tú puedes decir, es que yo no estuve allí, yo no vi a Cristo ser resucitado. Sí, es cierto, pero tú puedes ser su testigo porque lo que viste fue la obra de Dios en tu corazón. Lo que viste fue el efecto del Espíritu Santo obrando en tu vida, obrando en tu corazón y transformando tus anhelos, transformando tus intenciones. Y que tú puedas mirar atrás y decir, yo parezco otra persona.
no me reconozco en algunas cosas, porque yo no soy esto. Yo, si fuese antes de conocer a Cristo, yo haría las cosas así. Pero ahora el Señor me cambió. Entonces ahora no ves al Cristo resucitando y subiendo al cielo, sino que ahora puedes ver los efectos del Espíritu de Dios obrando en tu corazón y transformando tu vida. Y también puedes verlo en la vida de otra persona, ¿sí? Entonces por eso puedes ser su testigo. Pero vamos a ver que hay otras cosas que también nos capacitan para ser su testigo. Además de dejar claro, ¿no?, sobre que Cristo resucitó, quería que pudiésemos pensar en un momento, ¿cómo sería para ti y para mí, siendo unos de los 12 discípulos que estuvieron allí con Cristo, que caminaron con Él, que de repente lo hubiesen resucitado y ascendiendo a los cielos? ¿Cómo estaría tu corazón? Estaría así que, bueno, ahí estuve ahí, ¿no? ¿Cómo sería tu conversación volviendo a tu casa hablando con tu vecino? Bueno, ¿dónde? ¿Qué tal? ¿No? En la conversación de los ascensores, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué hace calor, no? Decía, sí, bueno, yo he estado allí. Bueno, Cristo ha resucitado, ha subido al cielo. ¿Cómo estaría vuestro corazón? ¿Creéis que estaríais hablando así, no? De una cosa así tan... ¿O estaría loco, ¿no?, en el sentido bueno de la palabra, lleno de ganas de contárselo al mundo, de que esto fuese conocido de todos y por todos en todos los lugares? Imaginaros entonces cómo estaba el corazón de aquellos que lo vieron, crucificado, lo vieron muriendo, lo vieron bajando en la cruz, metiéndolo en una tumba, y luego lo vieron resucitado y hablando y enseñando. Entonces, las ganas que ellos debían tener de decírselo al mundo debía ser increíble. Pero Cristo, como siempre, es perfecto. Él no nos dijo, aprovechar las ganas y id, hablar a la gente. No, ¿qué dijo Cristo? Esperad. Es curioso, ¿no? Como el Señor tiene palabras que a veces para nosotros parecen que no tiene coherencia. Que no, a ver, ¿cómo dice esperad? Con lo que yo tengo aquí, con lo que yo he visto, ¿cómo esperaré? Y el Señor dijo, esperad, ¿no? Pero ¿cuál fue la dirección del Señor? Fue esperad la promesa del Padre. Esperad la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Así que Cristo les dijo, no vayáis de Jerusalén, quedaos aquí, tranquilizaos, ¿no? Aún no empieza, esperad, porque aún falta algo que es imprescindible, aún falta algo que vosotros no lo tenéis. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar, amados? Porque la cuestión del evangelio, la cuestión del ministerio, la cuestión de la obra de Dios y del reino de Dios no tiene que ver con nosotros, con nuestra carne, en el sentido de que tú puedes tener las mejores estrategias del mundo. Tú puedes ser una persona que tiene experiencia para montar empresas, para hacer con que la empresa tenga éxito en este mundo. Tú puedes saber cómo trabajar con las personas, cómo manipular sus decisiones para conducir a las personas a las cosas que tú quieres, porque hay gente que tiene esta habilidad de hacerlo. Pero el evangelio no se trata de esto. El evangelio se trata de algo profundo en el corazón. El evangelio se trata de cómo una persona que es enemigo de Dios, un pecador que ama al pecado, se vuelve amigo de Dios, hijo de Dios, y que empieza a aborrecer el pecado y amar a Dios. Es decir, no es una obra que la podemos hacer en nuestras fuerzas, en la carne. No la podemos hacer. Entonces Cristo dijo, estáis acostumbrados, en otras palabras, ¿no? La versión extendida. Cristo les dijo, tenéis que esperar porque aún nos falta lo que es esencial, lo que es necesario para poder ser mis testigos. No basta con solo haber visto el poder de Dios desde afuera. No basta solo haber visto el poder de Dios en mi muerte,
en mi resurrección y en mi ascensión. Necesitáis ver un poder de Dios que no estáis acostumbrados a ver. ¿Y cuál es el poder que ellos no estaban acostumbrados a ver? El poder en ellos. Ellos estaban acostumbrados a ver un rey ser ungido. Ellos estaban acostumbrados a los jueces que fueron levantados, ¿no? Como Sansón, que tenía, ¿no? Ellos escucharon la historia de David, que fue ungido del Señor, el rey más grande. Pero ellos no estaban acostumbrados que este mismo poder de Dios podría estar en ellos. Y este es nuestro primer punto en esta mañana. El poder que capacita. Cristo les dijo, esperad, porque ellos necesitaban este poder que capacita al creyente, al discípulo de Cristo, para ser testigo. El versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ves que él apuntó a la promesa del Padre y dijo, vosotros habéis oído de mí, pero no podéis marcharos. Necesitáis esperar porque no en muchos días, es decir, en poco tiempo, seréis llenos de un poder que os capacitará para ser testigos. Hermanos, ¿cuántas veces miramos a nosotros mismos? Vemos nuestras debilidades, nos comparamos con los demás y nos sentimos miserables, pequeños, insignificantes y decimos, bueno, ¿qué podrá hacer Dios a través de mi vida? Mejor que Dios use al pastor, mejor que Dios use a los ancianos de la iglesia, mejor que Dios use, ay, mira cómo este hermano habla bien, es que me gustaría hablar con él, pero como no hablo, entonces mejor que Dios lo use. ¿Cuántas veces hacemos esto, hermanos? Pero ¿sabe qué es esto? Esto es una mirada en la carne. Porque, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran los discípulos de Cristo? Hombres ordinarios, comunes, débiles, como tú y yo. Vemos a Pedro allí levantando espada y cortando la oreja del hombre porque quería llevar a Cristo crucificado. Imaginaros. Estaban queriendo impedir que Cristo hiciese su obra completa, muriendo en la cruz. Mirad cómo estaba el pensamiento de Pedro, alejado de lo que era la obra del Señor. Y cuántas veces nosotros vemos que nuestro pensamiento está alejado de lo que es la obra del Señor y el Espíritu de Dios nos muestra y dices, ay Señor, perdóname porque estaba teniendo una mirada tan carnal en esta circunstancia, estaba mirando de una manera tan carnal, pero Señor, gracias porque me haces volver la mirada a lo espiritual. Qué tremendo, ¿no? Eran unos don nadie. ¿Cuál fue la obra que ellos hicieron grandiosa antes de que Cristo les diese la promesa del Espíritu Santo y les derramase el Espíritu Santo? Nada más hicieron lo que Cristo les mandó a hacer. Y luego volvieron y quedaron allí como pollitos alrededor de Cristo. No podían hacer más, porque la unción, la presencia, el poder estaba en Cristo. Ahora, después de que ese poder vino sobre ellos, hermanos, todo cambió. La historia cambió. Entonces, sin ese poder del Espíritu, no podemos ser testigos de Él. Sin ese poder del Espíritu, no podemos servir con el mismo corazón que Cristo servía. Porque no se trata de tener la mejor estrategia para llegar al corazón de la gente. No se trata de tener la mejor estrategia para convencer al otro. No se trata de tener la mejor estrategia para hacer las cosas. No se trata de tener todo el conocimiento. Porque ellos tenían todo el conocimiento de haber visto al mismo Cristo resucitado. Pero no se trataba de esto. Por eso Cristo dijo, esperad hasta que venga sobre vosotros, hasta que descienda poder de lo alto. Es el Espíritu quien nos capacita, es el Espíritu quien sana, es el Espíritu quien restaura los corazones, es el Espíritu quien convence del pecado, es el Espíritu quien pone el sello sobre aquellos que son hijos de Dios. Es el Espíritu quien guía a aquellos que son hijos de Dios, como dice la palabra. Entonces, ¿por qué animamos a los hermanos que puedan
que vengan a la reunión de oración, al culto de oración que hacemos. Porque aquí, a pesar de ser algo tan ordinario, de estar sentados orando y diciendo, Señor, ven, llénanos, ayúdanos, estamos haciendo algo que trasciende, que es espiritual, que nuestro corazón necesita clamar una y otra vez, porque si no nos vamos enfriando. Nos vamos olvidando, porque si no vamos teniendo la sensación de como si Dios no estuviese, o vamos cargando todas nuestras ansiedades como si Dios no estuviese cuidando de cada una de ellas. Estamos estudiando a las 10 de la mañana sobre los hábitos de gracia con nuestro hermano David. ¿Y qué son los hábitos de gracia? Son cosas que Dios separó, son la lectura de la palabra, recursos, herramientas que el Señor separó para que seamos expuestos a su gracia y recibamos este poder, esta llenura del Espíritu Santo de Dios para estar preparados para la vida cristiana. Entonces, en primer lugar, para ser sus testigos, necesitamos el poder que capacita. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu corazón? Para mucha gente el Espíritu Santo de Dios es como una fuerza. ¿Sabes esto de la electricidad? Que tú das a un botón y enciende la luz. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo es esto, es una energía, es una fuerza. Pero es una energía, no piensa, no siente, no hace uno recordar, no convence del pecado. Entonces, bíblicamente vemos que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Que el concepto de la Trinidad ya sabemos que es demasiado complicado para que podamos entenderlo del todo, pero podemos acercarnos, por lo menos a entender que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre no es Dios Hijo, pero es Dios. Dios Hijo no es Dios Padre, pero es Dios. El Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre, pero sigue siendo Dios, ¿no? Es un concepto complejo, pero lo entendemos de manera superficial, ¿no? Porque no podemos entender en tanta profundidad, pero podemos hacernos una idea. Ahora, lo que necesitamos recordar es que no es una fuerza. Es el mismo Dios hablando a tu corazón, es el mismo Dios guiando tu vida, es el mismo Dios obrando en el corazón de aquel que cree en Cristo. Entonces, recordad, hermanos, que el Señor no usa a grandes hombres capacitados, sino que Él capacita a pequeños para hacer la obra. El Señor no usa a grandes hombres que son capaces. El Señor capacita a pequeños que se rinden delante de Él. Porque ¿quién da capacidad? Él es el Espíritu Santo de Dios. No es el hombre que nace con la capacidad. Es algo que viene de lo alto. Es sobrenatural. Entonces, si eres discípulo de Cristo, el Espíritu Santo te capacita a ser testigo de Él. Ahora, mi pregunta a ti en esta mañana es, ¿cuánto crees en esta promesa? ¿Cuánto crees que de verdad el Señor tiene poder para usar tu vida para ser su testigo? ¿Cuánto crees en esta promesa? ¿Cuánto crees en la fidelidad de Cristo de cumplir esa promesa sobre tu vida? ¿Cuánto crees en la fidelidad de Cristo de capacitarte en el poder de su Espíritu para que seas su testigo? Entonces, en primer lugar, hemos visto que vas a la misión, es decir, puedes ser un testigo de Cristo, como Él dijo, y me seréis testigos, porque el poder del Espíritu que fue profetizado por Cristo es derramado sobre ti. Porque el Espíritu Santo te da poder, Él te capacita para hacer la obra, para ser testigo de lo que Él está haciendo en ti y de lo que Él prometió que haría a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Amén. Así que este es el primer enfoque, ¿no? Y me seréis testigos. El segundo que podemos ver en este texto es que Cristo dio propósito
y visión del reino para sus discípulos. Porque fijaros que después de todo, aún después de haber resucitado, los discípulos seguían con una mentalidad carnal. Fijaros, versículo 6. Mirad el cuestionamiento de los discípulos a Cristo. Dijo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermanos, los discípulos seguían con la misma historia. Estaban dando vueltas en lo mismo. ¿Qué ellos querían decir con esto? Ellos seguían con el pensamiento de un Israel natural, de un Israel político, donde Dios vendría para establecer Israel como una nación poderosa sobre todas las demás naciones de manera política, de manera que ninguna otra nación podría esclavizar o sujuzgar a Israel, y a través de levantar a Israel físico, natural, político, entonces Dios sería glorificado en las naciones. Ellos seguían con este pensamiento natural sobre el pueblo de Israel. Pero ellos no se daban cuenta de que el Señor estaba apuntando a algo más profundo, a algo más amplio que simplemente el pueblo de Israel. Recordad que la semana pasada vimos que Dios levantó al pueblo de Israel para ser sus testigos en las naciones, ¿verdad? Entonces, ellos también tenían este concepto, ellos también tenían esta idea en su corazón. El Señor nos bendecirá y nosotros seremos testigos a las naciones de que Él es Dios. Pero claro, esto era demasiado pequeño para el plan de Dios. El plan de Dios es mucho más amplio, ¿no? Entonces, la visión que ellos tenían, los discípulos tenían, seguía siendo que Cristo restauraría el Israel político, y a través de esto ellos volverían a ser testigos fieles al mundo. Ellos anhelaban esto y esperaban esto. Ahora la respuesta de Cristo, ¿cuál fue? Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dejad ya de querer saber qué es lo que Dios va a hacer. Dejad ya de querer saber los tiempos. Fijaros en vuestra responsabilidad. Entonces Cristo dice en el versículo 8, Hechos 1:8, que es el texto más conocido, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fijaros cómo Cristo estaba ajustando el enfoque de la visión de los discípulos. Él estaba ajustando en su mente, en su corazón, cuál es el propósito del reino de Dios, acercarse a la tierra. ¿Cuál era el propósito de su encarnación, su vida, muerte y resurrección? ¿Cuál era el propósito de que ellos recibiesen el poder del Espíritu Santo en sus vidas? Era que fuesen testigos a todas las naciones. En Jerusalén, que era donde ellos vivían, en toda Judea, que era la región donde ellos vivían. A nosotros se le podría llamar como la comunidad autónoma, ¿no? Luego en Samaria, que ya eran los gentiles, y luego dijo, hasta lo último de la tierra, para que ellos pudiesen entender, oye, vosotros estáis mirando aquí como la nación de Israel, y yo os quiero apuntar a toda la faz de la tierra. Cristo estaba ajustando su propósito en el corazón de los discípulos y la visión que ellos tenían sobre el establecimiento del reino de Dios. Y a pesar de tantas veces que Cristo les habló una y otra vez, ellos volvían a estar con este pensamiento. Entonces Cristo quería ajustar otra vez la visión de ellos y el propósito. Ahora, Cristo corrigiendo les da este nuevo propósito entonces, que es firme, les restaura su visión y les dice, no os toca saber los tiempos, pero recibiréis poder.
En otras palabras está diciendo, oye, hay gente que va a estar queriendo saber cuándo yo voy a volver, cuándo yo voy a venir y a establecer mi reino. Él dijo, no os preocupéis, no estéis enfocados en el cuándo, sino en el qué. Porque el cuándo pertenece al Señor. Mientras uno está enfocado en el cuándo, quiere tener poder por tener una información que nadie tiene. Pero cuando aquel que está enfocado en el qué, este tiene de verdad el poder que lleva la vida de Dios y que transforma a los demás. Qué interesante, ¿no? Cristo entonces les imparte, les transmite el verdadero propósito, ser testigos de Cristo. Ser testigos de Cristo. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Pedro y Juan, cuando ellos estuvieron en el concilio de Jerusalén, esto lo vamos a ver en algunas semanas más adelante, pero Hechos 4:20 dice lo siguiente, la respuesta que ellos dieron a los del concilio. Porque preguntaron, ¿con qué poder, con qué autoridad hacéis esto? ¿No? Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es un verdadero testigo, hermanos. Yo no puedo dejar de decir lo que yo vi, la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en mi vida, lo que Él está transformando en mi corazón. Yo no puedo dejar de decir lo que yo oí de Cristo y lo que yo he visto que Él hizo en mi vida y en la vida de cantidad de otras personas. No puedo dejar de decirlo, porque los jefes allí querían que ellos se callasen, que no dijesen más, que no hablasen, que no orasen en el nombre de Cristo, que no sanasen a la gente. Ahora ellos ya estaban entendiendo el verdadero propósito, ¿ves? Porque incluso en las cosas que hablaron y que escribieron, ellos dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. El Señor nos levantó como testigos. Yo estoy aquí como un testigo de que Cristo resucitó y sigue reinando, sigue obrando. Ahora sí, entendiendo este propósito que no era para ser unos privilegiados, el derramar del Espíritu Santo no era para ser privilegiados como, mira, cómo somos la nación de Israel, la guay, la mejor que todas las demás naciones. No era para ser lo que a veces alguno piensa como cristiano, ¿no? Como creyente, que se acerca a Dios para ser privilegiado en cuanto a los demás, ¿no? Porque entonces mi familia será mejor que los demás, mi trabajo será mejor que los demás, ¿no? Piensa que uno es cristiano para tener privilegios. Y Cristo dijo, no. El poder del Espíritu Santo no se trata de esto. El poder no era para que Israel físico reinase sobre las demás naciones. No era para que ellos fuesen testigos del antiguo pacto tampoco. Porque ahora Cristo estableció un nuevo pacto. Sí era para que ellos fuesen testigos de este nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Cristo. Que ellos llevasen las buenas nuevas de salvación. Ahora sí, después de lo que Cristo les habló, ellos podían tener su visión ajustada una vez más sobre el reino de Dios, que no era para que ellos estuviesen reinando físicamente en las naciones, no era para que el pueblo judío fuese testigo a las demás naciones. El pueblo judío fue testigo hasta que vino Cristo. Cuando Cristo vino, ya no es para que los judíos sean testigos, sino es para que cualquier persona que entregó su vida a Cristo, que es sellada por el Espíritu Santo de Dios, sea de cualquier raza, sea de cualquier pueblo, sea de cualquier lengua o nación, pueda ser un testigo de Él en las naciones y hasta lo último de la tierra. ¿Ves que Cristo está ajustando la visión de ellos y el propósito de recibir poder para ser testigo? La visión de Cristo sobre el reino es que cada uno de sus discípulos, ahora con el poder de su Espíritu, sean testigos de su obra, vida, muerte, resurrección, hasta lo último de la tierra. Amén. Así que primero el Señor habla que necesitamos su poder para ser testigos. Su poder nos capacita. Él habla que necesitamos
ajustar el propósito y la visión, entender que es de cualquiera que quiera seguir a Cristo, a cualquiera, a todos en el mundo, ¿no? Y luego, la tercera cosa, y con esto terminamos, Él les da una esperanza viva. Y dice, habiendo dicho estas cosas, el versículo 9 de Hechos 1:9, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yo me imagino los discípulos otra vez viendo al maestro marchar, ¿no? La primera vez fue cuando fue arrestado, crucificado y muerto, el sentimiento de vacío, ¿no? Yo me imagino los discípulos mirando a las nubes y pensando, ¿y ahora qué? ¿Se va otra vez? ¿Se va otra vez? Y estando ellos, el versículo 10 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? En otras palabras, como si dijese, ¿no os acordáis de la promesa que Él os hizo? ¿No os acordáis de que Él prometió que tendría que ir para que el Espíritu de Dios pudiese ser derramado sobre toda carne? Entonces, ellos dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fijaros entonces que ahora Él cambió la esperanza que tenía el pueblo judío. Él cambió la esperanza que estaba en el corazón de los discípulos. ¿Cuál era la esperanza? Bueno, un día el Señor restaurará el gobierno de Israel sobre las naciones y así glorificará su nombre en las naciones. Esta era la esperanza del pueblo judío. Pero ahora Él cambió la esperanza diciendo, vuestra esperanza ahora es el día que Cristo vuelva a bajar y venga a buscar a su iglesia. Qué tremendo, ¿no? Cambió la esperanza que había en su corazón. Él ajustó esta esperanza. Su esperanza ahora estaba en la restauración del reino celestial, del reino espiritual. Ya no estaba en la restauración de un Israel político. Estaba en la restauración del reino espiritual, la nueva Jerusalén que dice la palabra. Cristo les dio esta nueva esperanza, que Él volvería para por fin establecer su reino en la tierra, pero lo haría creando nuevos cielos y nueva tierra. Y con estos textos vamos acabando. Apocalipsis 21, del 1 al 4. No, yo creo que he apuntado mal. Sí, 21 del 1 al 4. Dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he allí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 4 dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. ¿Veis cómo el Señor, cuando los hombres aquellos de blanco, ¿no?, que eran ángeles, dijeron, de la misma manera que Cristo subió, Él volverá, estaba enfocando la esperanza en el corazón de los discípulos. Ahora no esperad más en un reino terrenal, no esperéis más en algo aquí en este mundo. No esperéis más que vais a vivir el cielo en la tierra, sino que el Señor hará nuevos cielos y nueva tierra, y estaremos todos en su presencia. Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay muchos que están ahí intentando adivinar el día que Cristo volverá. No nos enfoquemos en el día que será, sino en qué. ¿Qué sucedió después que Él resucitó? ¿Qué es lo que Él está haciendo y quiere hacer en tu vida y a través de tu vida? Primera Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en Él. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Que los que murieron en Cristo resucitarán también con Él. Y estaremos con Él, reinaremos con Él. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya, fiel Él es el que prometió. El cuándo, hermanos, no es lo importante, el qué es lo importante. Cristo nos dio entonces una nueva esperanza y en ella Él quiere que nos enfoquemos. Nuestro enfoque debe de estar en que Cristo sí volverá. El cuándo lo dejamos en las manos del Padre, pero que sí Él volverá porque Él es fiel. Él sabrá cuándo volverá, pero a nosotros nos toca vivir con la esperanza de que Él volverá, sabiendo que es fiel el que prometió y que un día Él establecerá su reino y nosotros reinaremos con Él. Y todo aquel que cree en Cristo ya no morirá, sino que tendrá vida eterna, que es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, cuando Cristo dijo, y me seréis testigos, en este texto que hemos leído, Él estaba diciendo que hay un poder en el Espíritu de Dios sobre aquel que rindió su corazón e entregó su vida a Cristo para ser su testigo. Y es su propósito para su vida, no para establecer un reino terrenal, sino para levantar un reino espiritual. Y por eso Él nos enfoca el propósito y la visión de este reino, que es para todo tribu, lengua y nación. Y luego Él renueva nuestra esperanza para que nuestra esperanza ya no esté puesta en las cosas de este mundo, sino que en su venida y en este nuevo reino que Él levantará. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Siento haber sido un poquito rápido hoy, pero creo que se ha podido transmitir, ¿verdad? La idea de lo que el Señor nos quería enseñar en este texto. Vamos a orar, vamos a presentar nuestro corazón al Señor. Padre, en esta mañana, una vez más nos quedamos maravillados, asombrados de la grandeza de tu poder, de ver tu palabra, Señor, como nuestro hermano Ismael compartía en esta mañana sobre tu providencia, Señor. Cómo tu providencia estaba en que, en primer lugar, el pueblo judío serían testigos, serían un ejemplo para que luego levantases a tu iglesia, a cada discípulo de Cristo, para ser testigo en todas las naciones, para que pudiese levantar gentes de todas las naciones que te honrarán, que te adorarán y que serán tus testigos también, testigos de la obra que tú hiciste en su corazón y en sus vidas. Padre, te damos gracias por ello en primer lugar. Te alabamos por tu perfección, te alabamos por ver tu providencia, te alabamos por ver tu gracia y tu bondad y todo el plan completo que tuviste, Señor, y perfecto de traer salvación en Cristo Jesús. Pero también te decimos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Porque tantas veces, Señor, nosotros somos los que nos frenamos porque no creemos en la capacitación de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tú no derramaste tu Espíritu, Señor, para hacernos más guapos que los demás, para hacer con que nuestro coche sea mejor que los demás. Tú no nos redimiste, Señor, para presumir de los demás. Tú nos redimiste y derramaste tu Espíritu sobre nuestras vidas para que pudiésemos tener poder para ser testigos. Porque la vida espiritual, la vida en la fe, no la podemos vivir en la carne, Señor. Necesitamos tu poder para vivir como hijos de Dios. Y por eso, en primer lugar, pedimos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Aumenta nuestra fe para que de verdad creamos en tu promesa. Creamos, Señor, en la capacitación de tu Espíritu para que podamos ser testigos y que abramos nuestra boca y que hablemos de la fe en Cristo Jesús, que hablemos y que compartamos a todos que nos conocen que te amamos, Señor, que tú eres real, que tú eres real. Oh Dios, que tú sigues obrando, porque
lo estás haciendo en nuestro corazón, lo estás haciendo en nuestra familia, Señor, lo sigues haciendo en el corazón de cantidad de gentes en todo el mundo. Pedimos también, Señor, ajusta el propósito y la visión que tenemos de tu reino, Señor. Ayúdanos a que no nos enfoquemos, Señor, como el pueblo de Israel en las cosas de este mundo, sino que nuestra mirada esté puesta en las cosas de lo alto. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. También renueva en esta mañana la esperanza que tenemos, Señor, de que un día volverás. Y entonces, Señor, todo dolor se acabará. Entonces, Señor, toda angustia cesará. Las tribulaciones, incluso secarás toda lágrima de los ojos de aquellos que rindieron su corazón a ti. Y nos llamarás para estar contigo por toda la eternidad, Señor. Esta es la esperanza que tenemos. Esto es lo que nuestro corazón más anhela, Señor. La iglesia que te ama, la novia que te ama, Señor, anhela que vuelvas más que todo en este mundo, Señor. Pon este amor en nuestro corazón, pon este anhelo en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene la tendencia, Señor, a estar enamorado de las cosas de este mundo. En el nombre de Jesucristo clamamos, Señor. En el nombre de Jesucristo clamamos. Ayúdanos en nuestra responsabilidad, Señor, de exponer nuestro corazón, de exponer nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros oídos y nuestros ojos, como decían los jóvenes esta mañana. Exponernos, Señor, a todos los recursos de gracia que creaste, para que podamos ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu. Y que esto se vea en nuestro hogar, y que esto se vea en nuestras vidas, y que esto se vea en donde quiera que vayamos, Señor. Que se vea tu gracia, que se vea tu obra en nosotros, que se vea en nosotros que tú sigues obrando, Señor. No porque seamos perfectos, porque no lo somos, pero que tú sigues obrando a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades. Tú sigues obrando. Esto es lo que pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya.